un mito de la dirigencia deportiva. Probablemente hay estatuas de él en el futuro, pero en el presente hay preguntas. Y esas preguntas tienen que ser directas. Harold May Nichols, muy buenos días. Según la data que tenemos, va a la primaria de la derecha. No, te equivocas. Esa estatua no me la van a levantar. ¡Qué buena respuesta! No la van a dejar entrar. No, yo no voy a ir a la primaria de la derecha. Alguien le pasó una información errada. Y no, de verdad no tiene ganas de ir a la primaria de la derecha, que es distinto como pregunta. Una es, la información es que va a la primaria de la derecha, y otra es, ¿tiene ganas de ir a la primaria de la derecha? Ambas negativas. ¿Le hubiera gustado ir a la primaria progresista? Tampoco. También me invitaron y tampoco... Ah, no, espere. Una cosa es, no me invitaron, otra cosa es yo no quise. Da la sensación que en la primera respuesta usted no quería. En la segunda lo invitaron. Sí, y tampoco quería. Prefiero ir, y así la cara que pone usted, prefiero ir como independiente, así lo hemos determinado con el grupo que estamos trabajando ya hace un par de meses. Creemos que eso representa mucho más un sentimiento bastante grande que hay entre la gente, lo hemos palpado recorriendo el país. Estuve en las 16 regiones del país, en todas sus capitales regionales, haciendo distintos tipos de actividades, y había muchísimas personas que de manera espontánea me decían, si va como independiente, cuente con nosotros. Ok, entonces va como independiente. Inevitable conocerlo, porque usted se ha presentado frente a los medios a través de la pantalla en situaciones deportivas, entonces no sabemos lo que piensa, lo cual uno tiene que saber, el independiente, qué es lo que razona. Y parto. ¿Cuáles son sus análisis sobre el estallido y conclusiones? El estallido tiene dos partes bastante claras, digamos. La primera parte es bueno, tres partes. La primera parte, un desorden bastante grande, con daño. Después vino una manifestación popular respecto de las inequidades que habían en el país, que fue bastante potente por la cantidad de gente que salió a manifestarse contra esto. Y después ya vino vandalismo y delincuencia directamente. Segunda pregunta para conocer qué piensa Harold May Nichols. Misterioso. El misterioso Harold May Nichols, ese es el título. Matei y la dictadura. ¿Se equivocó? ¿Era inevitable? Voy a recurrir a un gran deportista, Cassius Clay, Mohamed Ali. Después de Pelé, el mejor deportista del siglo XX. Él dijo: quien a los 50 años piensa igual que a los 20, perdió 30 años de su vida. Saque sus conclusiones, usted lo puede hacer. O sea, si le buscamos archivo, ¿usted estaba del lado de los que pensaba el 73 que estaban en lo correcto? No. ¿O pasó lo que pensaba? Se lo estoy respondiendo en torno a lo que me pregunta de la Evelyn. No respecto a mí. Usted me pregunta qué me parece lo que Evelyn dijo. No me preguntó a mí qué es lo que... ¿Y usted? Ninguna dictadura nunca, y mucho menos lo cruenta que fue esto, es aceptable, y mucho menos lo que vino después de estar ya en el poder. ¿A usted le tocó, en el tema deportivo, ver a esta nueva generación de dirigentes en el Estado? Más allá de lo político, ¿qué le pareció ver jóvenes desde lo ejecutivo? ¿Cómo? O sea, no capté su pregunta. Usted vio una nueva generación hoy que está en este momento todavía en la administración. Ok. Una nueva generación de políticos. De políticos. Ya, yo pensé que futbolistas. Ya, okay. No hablemos de futbolistas, si usted ya habló mucho de futbolistas. No me haga la trampa a mí. Ya está bien. Hágale la trampa al otro, a mí no me la haga. Entonces, usted vio la nueva generación en el Estado. Más allá de lo político, ¿qué le pareció ver una nueva generación de jóvenes desde lo ejecutivo y en el teléfono? ¿Qué le sorprendió? ¿Qué no le gustó? Bueno, me tocó trabajar con ellos por los Juegos Santiago 2023. Sentí que hay muchísima capacidad, muchísima inteligencia, pero unos deseos de refundar todo que son muy complejos, muy complejos, y que tuve más de algún, no decir encontrón, pero más de alguna posición en donde tuve que terminar diciendo,
el director de los juegos soy yo, por lo tanto se tiene que hacer de esta manera, porque había un ánimo demasiado intenso de querer demostrar que las cosas se hacen de manera distinta cuando está probado que había que hacerlas de una manera. Bueno, los resultados de los juegos terminaron dándonos la razón a los que peinamos canas. Harold McNichol, Sebastián Flores, mucho gusto. Gracias. Usted fue invitado a la primaria oficialista, dijo que no, a la primaria derecha. Usted acá nos cuenta también que no quiere ir. No, dije que no y no voy a ir. Pero también no quiere. Bueno, obvio. Bueno, pero le quiero preguntar sobre la invitación a la primaria oficialista. ¿Desde dónde vino y por qué la rechazó? Bueno, vino de varios partidos. Me junté con todos ellos. Estoy tratando de hacer memoria, pero 2 o 3 por lo menos me dijeron, y no me pida decirlo porque sería transparentar algo que quizás no estoy autorizado. El Partido Radical, uno de ellos, porque ellos lo transparentaron. Y no quise ir porque no me siento cómodo en la primaria que están organizando. Van a ir compartir. A ver, yo siento que si uno va a una primaria, participan todos los que tienen que ir. Tú no la ganas, tienes que, por una obligación ética, una obligación moral, ser parte de la candidatura del quien la ganó. Y yo hay grupos ahí donde siento que no me voy a sentir cómodo, primero en la primaria, por algunos pensamientos que hay de quienes van ahí, pero después si llegan a ganar básicamente en el oficialismo del Frente Amplio o el Partido Comunista, no me voy a sentir cómodo apoyándolo. Por lo tanto, moralmente no puedo ir a algo donde sé que la segunda derivada no voy a ser capaz de cumplirla. Me parecería que eso es transgredir todas las normas de buenas costumbres. Si hubiera la posibilidad de una primaria solo del socialismo democrático, ¿usted sentiría cómodo? Es decir, Paulina Bodanovich, Carolina Toá, incluso alguien de la democracia cristiana, Alberto Undurraga. Eso es medio ciencia ficción. O sea, usted es concertación déjeme terminar. Yo, si es que hay una primaria, y lo he dicho muchas veces, del centro sin apellidos, no centro izquierda, no centro derecha, yo no tengo ningún problema en ir a una primaria. Pero ir a primaria donde hay posiciones, insisto, porque uno lee lo que está pasando y no puede entrar en la ciencia ficción de que si pasara esto, si sabe que está pasando todo lo contrario. Por lo tanto, es una decisión que ya está tomada, que lo hemos hecho, hemos salido a buscar las firmas, nos ha ido relativamente bien, sentimos nosotros, estamos llegando a las 6.000 firmas, debiéramos llegar hoy día, y vamos a seguir en ese camino. 35.000 son las que tiene que completar, ¿no? 35.361, tengo el número de memoria. Y es muy interesante, Harold McNichol está con nosotros y la gente opina a través de nuestro chat, y dice, y plantean que los centros no existen. La gente. No lo estamos viendo en el chat. Sí, la gente del chat puede que no exista, pero cuando te dicen que sea independiente es ser independiente de centros. No sé si el ancho camino del medio, ya que el centro no existe. Y ahí es donde uno se pregunta cuáles serían las prioridades de su gobierno. Bueno, las prioridades son las que tiene la población en general. Básicamente todo el tema de seguridad. Y cuando yo me refiero a seguridad, no hablo solo de la seguridad física, de la seguridad de la violencia desatada que hay hoy día. No, seguridad laboral, seguridad en pensiones, seguridad en mejor infraestructura, cosa que no vaya a pasar alguna tragedia. Seguridad en salud. Hoy día tenemos tremendos problemas, desde la lista de espera hasta los trastornos mentales, pasando por uno que es gravísimo, que es la obesidad. Vamos camino a ser número 1 en el mundo. Seguridad en el futuro del país. Esta baja permanente en la tasa de natalidad debiera llevarnos a pensar qué está pasando. Se nos está acabando el país, se nos está extinguiendo nosotros mismos. Por lo tanto, básicamente es seguridad en el amplio sentido de la palabra, y de ahí deriva el resto, que para la gente tener un empleo digno con un salario digno. Eso también todo el mundo te lo dice. Y ahí usted igual, dentro de todo, mire, permítame sacarle la foto. Uno podrá estar de acuerdo o no con su candidatura, uno podrá decir va a salir o no a correr, pero sí, usted es un ícono de lo que es gestión. Usted estuvo en lo que digamos los días más felices.
fueron y serán. Y le mandamos un saludo al presidente. Y donde también estaba Bielsa y había íconos. Y hay un usted es parte de un imaginario. Y en ese imaginario usted es gestión. En esa gestión, ¿qué es lo que podría hacer por el deporte chileno hoy? Que se encuentra en una crisis, en especial en el fútbol, que es algo que es más doméstico, que a uno lo conmueve. A ver, ¿qué haría con el fútbol? Yo no... Me parece muy bien esto de seccionar, me va a hacer hablar de los futbolistas, me decía que no y me mete usted en el tema, pero bueno, es un estilo correcto el suyo de traerme usted y que yo no lo lleve. Usted me puede hacer la pregunta que quiera, claro, también de vuelta. No se preocupe, así es la vida. Lo que sí le quiero decir es que no hay que mezclar deporte con fútbol profesional, porque ahí caemos en un tema muy complejo. El deporte chileno está pasando por momentos bastante buenos en general. Los Juegos Olímpicos de París lo ratificaron, los Juegos Panamericanos antes, la afluencia de gente a los Juegos Panamericanos, hay un largo etcétera, la cantidad de eventos que vienen. Uh-huh. En el fútbol profesional tenemos claramente un problema muy grande que lo podemos abrir en 2 etapas, bastante simples. La selección nacional que no nos trae esas emociones que están en su imaginario y en el de muchísima gente. ¿Se acuerda de Bachelet? ¿Conversó con ella? Muchísimo, sí, era la presidenta. La llamó ahora que le dijo, oye, dame un dato. ¿No le pidió un consejo para la campaña? No hablo con ella desde el día de la inauguración de los Juegos, que fue el 20 de octubre del 2023. Fue el último encuentro. Sí, la última vez que hablé con ella fue ahí. Después me mandó un WhatsApp porque le mandé una chaqueta de regalo y me lo agradeció, pero eso no... Ya. También estuve con el presidente Piñera en esa época de la selección. Él era el presidente cuando fuimos a Sudáfrica. Y ese es un tema que evidentemente causa un gran impacto emocional en la comunidad. El segundo tema que causa un impacto mayor todavía, porque es un impacto, ¿cómo decirlo? Ya de una decepción muy grande, es el de la violencia que existe en todo lo que pasó en el partido Colo-Colo, lo que ha pasado en el partido de la U, lo que pasó el otro día en un partido entre Unión Española y Audax Italiano. O sea, hay un tema con la violencia exacerbado en lo de Colo-Colo, sin duda alguna. Y para eso lo vengo diciendo, lo voy a repetir, lo vengo diciendo desde el año 2007 para aquellos que creen que hoy día. Yo soy de la idea de que los bombos no tienen por qué entrar al estadio, los lienzos no tienen por qué entrar al estadio y las barras tienen que desaparecer, tienen que ser apoyo espontáneo. Me dicen que con eso le matamos el folclore al fútbol. Yo digo, elijamos vida humana o el folclore del fútbol, porque está claro que se pierden vida humana en un periodo de tiempo por culpa de este folclore del fútbol que llevan las barras bravas a un descontrol impresionante. ¿Por qué le hago esta pregunta? Más allá por el tema del deporte, por la conmoción pública que genera todo esto. Y ahí hay un tema también, usted diseccionó estos mundos y habló de la selección. Y también hoy en la selección hay un montón de gente decepcionada y que también afecta al ánimo nacional. Y usted como experto en gestión, ¿qué es lo que ve que no se recuperó? No es que no se haya recuperado. Lo que no se hizo fue generar los caminos para el recambio. Los recambios no son automáticos. Voy a dar un ejemplo, no nada más que como ejemplo. Nosotros, cuando vino Marcelo, veíamos que había un jugador en Audax Italiano, lo veíamos como simple hincha, que tenía unas cualidades increíbles, que era Fabián Orellana. Pero Marcelo no lo tenía entre sus libros y Lucho Bonini tampoco, y Berizzo tampoco lo habían seguido, pero no. Bueno, nosotros, Bonini, la gente se acordará, fue muchas veces a ver partidos del Audax, a ver cómo jugaba Orellana, en el viejo estadio de la Florida, el estadio feo, ¿no? El que inauguró la presidenta Bachelet. Después lo inauguró la presidenta, pero en el anterior. Sí. Bueno, y en ese estadio, bueno, hasta que fue hasta que dijeron, bueno, tenemos que ver si tiene este chico capacidad o no. Y para eso, antes de jugar el famoso partido contra Argentina, armamos un partido en septiembre contra México de selecciones locales, porque como no podíamos traer jugadores del extranjero,
Y ahí fue Orellana. Y Orellana la rompió en ese partido, fue extraordinario. Y ahí él demostró que era una pieza de recambio, porque los jugadores tienen que demostrarlo. Y después vino el gol contra Argentina y Fabián hizo una carrera espectacular fuera de Chile, un muchacho espectacular y además en la selección. Bueno, lo mismo se debió y se debería seguir haciendo. La selección chilena debería jugar entre 4 y 6 partidos al año contra otras selecciones donde solo jueguen los que juegan en la liga local, obviamente dirigidos por el técnico nacional, y acá. Pero desde que se fue Marcelo, eso prácticamente se acabó. Son 14 años ya. Entonces, cuando llegan la alta competencia, evidente que aquel que no ha tenido una prueba previa le cuesta más que aquellos que traen mucha experiencia en la espalda. Y ahí están los resultados. No tenemos esa generación de recambio que deberíamos tener. Ni siquiera tampoco en la gestión. Es que ahí ya es más complejo, porque hay cosas que de la gestión donde sí ha habido cosas positivas y donde no, pero son 11 años, ahí ya 14 años, ahí sí que ya cuesta mucho más el análisis, muchísimo más. Hablamos de recambio en el fútbol chileno masculino y también, bueno, de recambio en la política. Ojo que en el fútbol femenino pasó exactamente lo mismo, tampoco vino el recambio. Ah, no, pues, después de la generación dorada que fue al Mundial del 2019. Es un tema de mentalidad, de trabajar con la visión de corto plazo y no apuntar al largo plazo donde hay que invertir. Solo como para dar la... Estamos conversando con Harold May Nichol, precandidato presidencial, se lo digo así, hasta que 6.000 de 15.000. Hasta que junte las... De 35.000. De 35.000. Me dio un ánimo, pero duró poco. De 35.000, ¿cuánto usted tenía la cifra exacta? ¿Perdón? ¿35.000 cuánto? ¿Cuántas firmas usted tenía la cifra exacta? 35.361, lo tengo exacto. Ya, y Tengo que acordarme, pero la sé. Yo quiero entender bien, porque la idea de esta entrevista es conocerlo un poco más de su ideario político, lo conocemos mucho como dirigente deportivo. Yo particularmente le agradezco que haya traído a Marcelo Bielsa. Fueron momentos muy felices de mi vida el año 2008. Sí, pues siempre nos preguntamos, ¿por qué? Siempre la pregunta es ¿por qué se fue? Se fue porque se dio cuenta que quien me reemplazó era un tipo corrupto. Y Marcelo no iba a traer, pero si hay pruebas al respecto, lleva ¿cuántos? 10 años en Estados Unidos privado de su libertad a la americana, digamos. Pero es una realidad. Gracias por la respuesta. Me había escozado la respuesta por años. Volviendo al tema que le quería preguntar. La gestión que vimos de usted en el fútbol, hay imágenes del Mundial de Francia 98, donde usted estaba trabajando en la FIFA, me acuerdo de haberlas visto de chico, todo lo que hizo en la NFP en el periodo en que trajo a Bielsa, que fue un periodo de esplendor para el fútbol chileno. ¿Por qué cree que usted podría llevar ese nivel de gestión a la política? ¿Y por qué, con la misma lógica del recambio, usted cree que podría ser un recambio a una generación que también se suponía que era el recambio, que era la que actualmente está gobernando? A ver, primero, el que usted diga vi el Mundial del 98 cuando yo era chico, no sé si una alabanza hacia la avanzada edad que tengo o algo así, pero... Usted trabajaba en la FIFA en ese tiempo. ¿Cuál era su cargo? Yo estuve jefe de prensa en Burdeos en ese mundial. En el anterior soy el que le toca decirle a Maradona que tiene que ir al doping, así que tengo alguna historia... No me sabía esa. ¿Usted le dice a Maradona cuando va con la enfermera en el Mundial 94? Sí. ¿Qué le dice? Bueno, usted es periodista, ¿no? Sí. De profesión. Están las imágenes, si las buscan van a encontrar el video que ¿Y qué edad tenía ahí? Espérate, usted mató al Diego. No, le corté las piernas. Le cortó las piernas. Ahí estaba, ¿no? Le cortó las piernas al Diego. ¿Eso es usted? ¿El que está al lado? Le cortó las piernas al Diego. No tenía canas, para que vea. Ya, bueno, no ahí en ese momento, bueno, viene Diego con... me va a salir de su pregunta. Dale. Me parece... Viene Diego saliendo con la enfermera. La enfermera lo fue a buscar al centro de la cancha porque ella era divorciada de un argentino. No se iba a perder la oportunidad de estar en esto. Era divorciada de un argentino, sí. La enfermera que acompañó a Maradona a hacer el doping. Así es la que fue a buscarlo porque es la única vez en la historia que alguien ha ido a buscar a un jugador adentro de la cancha. Esa es una imagen icónica y usted fue parte, no tenía idea. Entonces después viene y Diego le toma la mano, salen caminando. Yo tenía muy buena onda con él y me dice, se me acerca y me dice, las imágenes están...
pibe, ¿y esta mina? Me dice, así saliendo de la cancha. Y yo le digo, Diego, tienes que ir al doping. Sí, te llevo ya. Y por eso vamos saliendo ahí, vamos saliendo de la cancha en ese minuto y lo llevo a la oficina del doping, que está a unos 150 metros hacia allá. Para identificarlo ideológicamente, entonces le pregunta, cabe de cajón, ¿Milei sí o no? ¿Le gusta su estilo? Pero estamos hablando de Maradona. Pero por eso, de Milei a Maradona, hay tres pasos. La única cosa en común que tienen es que el apellido empieza con la misma letra. ¿Cómo me va a decir Milei a Maradona? Entonces le pregunto, ¿bacheletista o antibacheletista? No, trabajé muy bien con la presidenta Bachelet, muy, muy bien. Ella nos ayudó muchísimo con los estadios en su primer mandato y la verdad muy agradecido de ella, no tengo nada que decir. Al contrario, muy, muy agradecido por todo lo que hizo, por el fútbol y por el deporte. El gran salto al que me refería antes en el deporte parte con la presidenta Bachelet cuando se da cuenta de que se necesitan recintos de alta competencia, pero además incentivos reales a los deportistas, no solo el aplauso o la medalla, sino que recursos. Los estadios bicentenarios, cuando ella inaugura y sale el meme de cuando se le sale el zapato. Eso fue en Temuco, sí. Ella inaugura 4 en esta primera, después vinieron muchos más, y ella fue la que impulsó esto. Sin ella los estadios no habrían salido porque el presupuesto se habían pedido $3,6 millones para el Mundial Sub-20 femenino, se invirtieron más de 120, o sea, sin la decisión de la presidenta, esto habría sido importante ese Mundial femenino porque ahí jugaron varias de las figuras que después clasificaron al Mundial 2019, bueno, entre ellas Tiane Endler. Nosotros ahí le dimos un impulso definitivo al fútbol femenino. Yo en esto, es un tema personal mío, lo vi jugar, jugué contra mujeres en el Mundial del 94, un partido entre la FIFA contra los locales, y yo dije, estas niñas juegan mejor que nosotros. Volví a jugar cuando fui a la organización de los Juegos Olímpicos de Atlanta, de nuevo, y de ahí que vine, hasta que ya en la NFP lo impulsamos con todo. Salió muy bien ese mundial, vinieron los estadios, bueno, y todo lo que vino Entonces voy a sacarlo de Milei y voy a sacarlo de Maradona y lo voy a dejar en un plano ideológico. Hoy Milei pertenece a una avanzada, como Santiago Abascal, como Donald Trump. ¿Qué les parece esa visión de mundo? Alejada del centro absolutamente, bastante más hacia los extremos. No es lo que a mí me gusta, no es lo que te puede traer algún beneficio hoy día, pero no creo que en el largo plazo traiga beneficio. Me parece a mí que lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos es bastante arriesgado para el resto del mundo. Quizás para él sí trae algunos beneficios, pero el mundo va a resentirse con eso, se va a resentir también la relación entre los países y yo de verdad siento que habría que pensar un poquito más eso. O sea, acá usted se instala en un Corea del Centro. Yo le tengo una pregunta. Esa sería la definición. Usted es el presidente de Corea del Centro. Yo le tengo una pregunta cartesiana. La gestión está. Le tengo una pregunta cartesiana al respecto. Estamos descubriendo a Harold. Es un plano cartesiano. Acá está el extremo derecho y acá está el extremo izquierdo. ¿Cuál es el límite del extremo derecho y cuál es el límite extremo izquierdo? ¿El límite hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Hacia más extremo o hacia más el centro? Vamos a los dos lados. Hay un centro que usted se siente cómodo. El ancho camino del medio. El ancho camino al medio. ¿A dónde se acaba? ¿Dónde está el límite? Como cuando Simba mira con Mufasa el horizonte y le dice más allá de las llanuras no es de nosotros. Donde está la sombra no es nuestro. Qué buena memoria. ¿A dónde está del año 94 el Rey León? ¿Hasta dónde llega el límite hacia la derecha del centro? O sea, cuando yo le decía a Maradona, él escuchaba el Rey León. Como la diferencia generacional. Tenía 8 años. Los días más felices. Sí. Pero bueno, cuéntame, hacia la derecha, ¿dónde está el límite? Fácil, donde empieza amarillo o demócrata, no sé cuál de los dos, porque ellos son centro-derecha, y al otro lado, no sé si liberales, regionalistas verdes. Evópoli, ¿usted trabajaría con Evópoli? Pero Evópoli está más allá de amarillo y demócrata. ¿Pero usted lo encuentra extremo? Porque usted no, centro. Centro, pero con apellido. Creo que eso es lo que dije. Claro. Ellos tienen un apellido y los otros tienen otro apellido. Y hacia la izquierda. ¿El PPD, el PS le acomodan? Cada vez más a la izquierda. Es que insisto, si es que no traten de sacarme algo que... A mí lo que me gusta es la gente que piensa en el beneficio del país y no en el beneficio de su sector.
Cuando yo soy del centro con apellido, evidentemente estoy privilegiando mi apellido por sobre el centro. Porque si no sería... Y entonces Corea del Centro. ahí ya Corea del Centro, buena, ahí ya no es que me desacomode. Si hay alguien de cualquiera de esos partidos que usted nombró que tiene muy buenas ideas para mejorar Chile, bienvenido. Y si del otro sector, bienvenido. Eso sí me acomoda. ¿Y cuáles son los extremos? Bueno, clarísimo, Partido Republicano y Partido Libertario, desde mi punto de vista, yendo hacia los extremos, y al otro lado Frente Amplio y el Partido Comunista. ¿Le parece extremo el Frente Amplio? Sí. ¿Extremo? A mí me parece que son... Bueno, vamos a volver a una pregunta. Ellos apoyaron el estallido social totalmente, y eso nadie puede considerarse de centro apoyando un movimiento como ese. No, de centro no, pero de izquierda no extrema. Bueno, de más extremo del Partido Socialista, el que viene después, el Frente Amplio, y después viene el Partido Comunista. ¿O no? Sí, bueno, igual después Entonces, hay más cosas más ahí al horizonte, igual que El Sí. el Rey PCAP. León. Está Ya, el tal profesor Arte. No, pero ahí ya empezamos. Pero es que usted se va a enfrentar al profesor Arte en la primera Está vuelta. bien, con el mayor de los gustos, pero es que si empezamos así, la fragmentación es infinita. Yo quiero hacerle un apunte si yo considero, desde un punto de vista cartesiano se lo planteo, que a mí el Frente Amplio no me parece de extrema izquierda, me parece sí de izquierda, porque me parece que más allá hay grupos que son de más a la izquierda. Pues, Y el Frente Amplio parece, por ende, es no- muy posible, pero esta es mi dentro visión. de los grupos Sí, organizados porque- y más grandes, si tiene que poner 2 por cada lado, el Frente Amplio va a estar Ah, claro, más allá. los que- institucionalizados, por decirlo así. los que tienen registro, cantidad de, ¿cómo se llama?, de inscritos. y Es todo muy eso. interesante porque muchos en el chat están acá poniendo. Bueno, tiene sus fans, ¿ah? Tiene, Ah, no, tiene no, ciertos no, fans que dice, fin, va la papelita Álvaro Campo, pero también hay gente que cuestiona nuestras preguntas. Pero es porque, esta es la sorpresa, Harold McNichol es periodista. Entonces sabe los trucos del periodismo. No, yo no ejerzo desde el año 91, imagínense, desde el 89. Sabe No sacarse. había estas máquinas. Hay una máquina de escribir allá afuera, en esa escribíamos nosotros. Es otro periodismo. Y ahí, para ir finalizando, ya nos habló de su hito de gestión, su campaña, su búsqueda de firma. Yo le tengo que preguntar cómo ve el futuro de Chile. Siempre positivo, en eso no tengo ninguna duda. Siempre optimista, siempre tenemos que tender a ser un mejor país, y para eso, si aquellos que estamos de alguna manera tomando roles de liderazgo lo vemos distinto, no hay ninguna posibilidad. Lo veo siempre, yo he visto siempre que las cosas van a ser mejor porque así lo merecemos. Harold McNichol, esta mañana en Turno. Muchas gracias, Harold. Gracias un a placer. usted, ha sido un gusto. Ha sido un placer conversar con Harold McNichol.